el espacio de Comunicándonos acá en Agroempresario, hoy recibimos la visita de Miguel Schiariti, un ingeniero zootecnista de la Universidad de Loma de Zamora, que hace muchísimos años que está vinculado al quehacer ganadero, de la industria cárnica, y que actualmente es el presidente de la Cámara CICRA y el director ejecutivo de CADIF, otra de las cámaras que agrupan a los industriales frigoríficos. Miguel, bienvenido y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. No, para mí es un gusto estar acá como cada vez que nos encontramos. Bueno, a lo largo ya de este año de entrevistas, muchísimas veces mencionamos que si hay expectativa puesta en algún eslabón de la cadena agroindustrial, creo que es en la ganadería vacuna, ¿no? Que pasó muchos años, digamos, frenada, digamos, encorsetada, y que ahora, digamos, empieza un ciclo de retención, una expectativa de abrir fuertemente la exportación, de que haya negocios, de aplicar tecnología, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy, diciembre de 2016, de lo que está ocurriendo, principalmente con la producción primaria, con la ganadería de carne? La ganadería de carne reaccionó ante expectativas favorables y después de haber sido maltratada durante el gobierno anterior de manera muy significativa. Recordemos, se perdieron 2008-2009 12 millones y medio de cabezas, 20% del stock, para seguir dándole magnitud el stock de Uruguay. Esto es lo que la Argentina mató de más y regaló, y se mantuvo en esos valores, cuando digo valores me refiero en ese stock, hasta hace 20 meses. Había perspectivas de cambio y el productor ganadero empezó lentamente a apostar a favor del crecimiento, y hace casi 22 meses que la faena de hembras viene manteniéndose por debajo del 43%. Uh-huh. Si tomamos los últimos 12 meses, la faena de hembras es 41%, y esto quiere decir que el productor decidió quedarse con la maquinita de fabricar ternero. Es lo que se llama el ciclo la fase de retención en el ciclo ganadero. Exactamente. Esto, que es una buena noticia, genera un primer efecto negativo, y cuando digo primer efecto negativo es como faeno menos hembras, hay menor oferta. Esa menor oferta se traduce en un aumento en el precio de la carne, que se vio sobredimensionado en los últimos meses del año pasado, noviembre, diciembre. En enero ya empezó a caer un poco. Fue sobredimensionado porque las expectativas eran altas, el resultado de las elecciones estimuló esta creencia de que todo se iba a resolver mágicamente y rápidamente. Claro. Y esta es una actividad biológica, y por más que incentivemos a la vaca, le demos de comer el doble, la vaca necesita 9 meses para parir un ternero, y entonces, por más que ha habido una enorme voluntad y vocación de aumentar la producción, esto se traduce en un paso atrás para tomar impulso y después salir a crecer. Ahora, creo que, digamos, el gran estímulo del productor ganadero obviamente es el precio de la hacienda, el precio del novillo, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Perdóname que te corrija, más que el precio del novillo, el gran estímulo es el precio del ternero. El precio del ternero, claro. ¿Por qué digo esto? Porque vos fíjate que este año, que el ternero costó alrededor de 30% más que el animal terminado, el animal gordo, generó que aquel que compraba y pagaba 38, 40 pesos un ternero de 160, 170 kilos, que hace unos años iba directamente a un corral y salía con menos de 300 kilos para venderse al público, este año, como ese animal terminado se vendía a 30 pesos y había sido pagado a 38, necesitaban agregarle muchos más kilos, claro, para poder diluir esa diferencia. Y entonces el peso de faena ha aumentado de manera significativa, y vemos que hubo meses en los que la faena de machos caía menos que la faena de hembras. Uh-huh. Y entonces decíamos, ¿qué pasó? Y pasó que esos machos se les están poniendo kilos. Claro. Es decir, salían en junio. Claro. Ahora, digamos, vos decías, ¿no? Si uno ve la curva, no sé, agarro el precio del novillo en el mercado de Liniers, para poner un caso, ¿no?
está esa sobrereacción del optimismo, de la expectativa de y especulación de los supermercados. Claro, que digamos que levanta el precio del novillo, llega a un pico, diría, en el invierno, se estabiliza y ahora empieza a caer. Y la pregunta, y empieza a caer cuando, digamos, empieza a haber una oferta un poco mayor, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico sobre este momento en el cual el precio del novillo cae, ¿sí? ¿Y a dónde puede conducir? ¿Puede conducir a inducir a empezar a liquidar Hacienda y que el precio se desplome, no se desplome para el consumidor? En realidad, creo que el precio del ganado va a mantenerse estable, no va a haber caídas significativas de precio. Convengamos, la faena este año, faltan los números de estos últimos 15 días, podemos decir que cayó 11%. La faena, la producción de carne cayó 7%. Claro, por mayor peso, ¿no? Por mayor peso, es decir, estamos faenando menos animales más pesados y esto genera aumento proporcional en la producción de carne. ¿Cómo va a seguir esto? Entiendo que va a seguir de la misma manera, que va a seguir habiendo rentabilidad en la cría, porque la cría sigue estando demandada. Las vaquillonas de primer servicio se venden a valores muy razonables para la industria, para la producción primaria. Sí, sí. Y me da la sensación que de concretarse la política de ¿cómo se llama? Reintegro a las exportaciones, que se está conversando con el gobierno. Un reintegro de 7-8% va a generar que las exportaciones se más que dupliquen este año, sobre todo con la caída que ha tenido en los últimos 2 meses el novillo. Claro. Que sigue siendo rentable para el productor. Por supuesto, si hablamos exclusivamente con un productor va a decir que no, porque claro, es el negocio de él. Claro, nadie quiere resignar ni un centavo en su precio de venta, pero sigue siendo rentable. Y pongámoslo en términos claros, se vende hoy un kilo de novillo 26, 28 pesos, el maíz cuesta 2,50 pesos, con 8 kilos hago un kilo de novillo. Un kilo de novillo, con gasto de infraestructura 22, 24 pesos, quiere decir que tengo entre 2 y 6 pesos de rentabilidad si lo puse en un corral. Este año, que ha sido un año donde el pasto ha estado a disposición, buena calidad de pasto durante casi todo el año, los kilos que se agregan a pasto son más baratos, muchísimo más baratos. Ahora, a ver, 3 datos, ¿no?, que tienen que ver con eso que estabas mencionando. Uno es la caída del consumo interno de carne, o sea, cada vez los argentinos comemos menos carne vacuna, ¿no? Aparentemente porque la recesión del consumidor del mercado interno hace que haya que buscar una alternativa más barata, ¿no? Un primer dato. Segundo dato, durante 2016 la exportación de carne no mejoró gran cosa respecto de 2015, ¿sí? Y tercer dato, que salía ahí en el IPCBA, el novillo argentino estaba porque eran datos de octubre creo, más caro que el novillo en países competidores de la región, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, etc. ¿Todo esto junto es reversible? Bueno, primero tu análisis de estos 3 datos y segundo, ¿todo esto podemos salir de toda esta coyuntura? El primero de los datos, la caída del consumo, tiene que ver básicamente con cambios de hábito de consumo en la Argentina. Cuando yo era chiquito se comía un pollo algunos domingos después de los ravioles y éramos 6 en la casa. Es decir, el pollo era comida de lujo. Hoy el pollo cruza todos los estratos sociales y se come cualquier día de la semana. Sí. ¿Por qué ocurrió esto? Primero, por una política de incentivo a la producción dada por las retenciones al maíz. Por otro lado, una actitud muy inteligente del sector avícola que hizo una fortísima campaña de promoción. Y entonces el precio, y por tercer motivo, se despegó el precio del pollo y del cerdo del precio del vacuno.
Antes, cuando se consumían 90 kilos de carne vacuna, aumentaba la carne vacuna y automáticamente aumentaba a valores muy parecidos el pollo y el cerdo. Hoy se despegaron, como las producciones han crecido mucho, se despegaron del precio de la carne vacuna y se venden en función de su necesidad de recuperar el costo de producción más su margen. Claro. Y entonces hoy tenemos que el pollo tiene un precio aparente mucho más bajo que el de la carne vacuna, y con el cerdo pasa más o menos lo mismo. Es un poco más barato que la carne vacuna y seguramente va a bajar un poco más. Como argentino que hace las compras, Sí. ¿no? Yo, mi experiencia personal de esto es casi un poco anecdótico, ¿no? Pero sale lo mismo, por eso en el barrio, en la capital federal donde vivo, comprar 1 kilo de roast beef que 1 kilo de bondiola. Te diría que la bondiola está un poquito más cara que el roast beef y vale lo mismo que la pata mulo deshuesada. Claro, pero O sea, 3 carnes de igual me como todo, ¿no? Porque si no, con el pollo, que es entre la piel y no te queda nada, y el hueso, es más barato el kilo. Pero digo, deshuesado, por eso te carne digo, contra carne vale lo mismo, todo. por eso yo hablé de pollo, te hablé de precio-valor aparente. El valor aparente del pollo es mucho más bajo. Si vos tomás un pollo con menudos y le sacás los menudos, lo deshuesás y le sacás la piel, obtenés 297 gramos de carne por cada kilo de pollo. Claro. Esto es un trabajo que hicimos en el instituto con, no sé si eran 600, 700 pollos. Claro. Entonces, por eso hablo de precio aparente. Claro, porque en realidad lo que te dice en la oferta multiplicado por 3. Sí, por 3,5 también. Por 3 sería 3.3 para hacer. Claro, pero ahora, Miguel, vos que has viajado por todo el mundo, vos te vas a otros países y si querés comprar carne de vaca respecto de carne de cerdo, te rompen la cabeza, sí, mucho señor. más que acá. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, absolutamente así. Ah, bueno. Y yo para eso tengo una explicación económica. A ver, decime. Para hacer 1 kilo de pollo necesito 1,7 kg de alimento y tardo 45 días. Sí. Para hacer 1 kilo de cerdo necesito 2,8 kg de alimento y tardo 180 días. Sí. Para hacer 1 kilo de vacuno, si lo alimento a corral, necesito 8 kilos de alimento y necesito por lo menos 18 meses. Claro. Entonces, el valor de un producto tiene que ser el costo de producción descontado a la velocidad de rotación del capital. Sí, obvio. Bueno, pero ahora, entonces explícame por qué acá, Miguel, pagamos, lo digo, por todo. O está muy barata la carne vacuna o está muy caro el cerdo y el pollo. Yo sería, pienso que es muy barata la carne vacuna respecto del resto de los productos. Lo que pasa es que el techo al precio de la carne vacuna en el mercado interno lo termina poniendo el poder adquisitivo. Sí. Y la Argentina y el productor y la industria frigorífica le deben mucho al consumidor del mercado interno porque siempre ha sostenido la producción. Recordemos que pasó en el 2000 cuando de repente se cerraron todos los mercados y fue el mercado interno el que sostuvo la producción. Y en el 2005 estábamos exportando casi 700.000 toneladas de carne gracias a que el consumidor argentino había sostenido la producción ganadera. Claro. Es decir, nosotros pensamos y mantenemos y nos preocupamos mucho por el mercado interno y creo que hay que abastecerlo de cortes de calidad. Bueno, entonces lo que vos decís, Miguel, es que estructuralmente ya la participación de la carne vacuna serán 50 y pico de kilos y ya no es una cuestión de coyuntura, sino que es estructural porque nos comemos 45 de pollo y 15 de cerdo. Exactamente. Eso así, hoy vos fijate que la suma de pollo y cerdo superó al consumo de carne vacuna, cosa claro. que no había ocurrido en la historia de la Argentina. Esto ya vino para quedarse. Claro. Ahora, el otro que te mencionaba, que el informe del IPCBA mencionaba que el novillo argentino, por ejemplo, para la industria frigorífica, es más caro que el novillo uruguayo, paraguayo, brasileño, y que eso hace que la industria frigorífica, cuando quiere salir a exportar, no puede competir. Exacto. Nosotros hemos hecho en CICRA hemos hecho un estudio de competitividad para cada uno de los 4 países y tenemos que Argentina es 30% menos competitivo que Brasil, que tuvo una devaluación más fuerte que la Argentina, 6% menos competitivo que Uruguay,
Bueno. Y 17% menos competitivo que Australia. Ajá. Que son los países, ¿cómo se llama?, competidores de la Claro. Argentina en los mercados Claro. externos. Ahora, Miguel, en ese tema, aparte del dólar, ¿no? Que es una variable que es absolutamente relevante, digo, porque vos compras en pesos y exportás en dólares, bueno, si el tipo de cambio está atrasado, perdés, si está devaluado, ganás más, ¿no? Pero digo, aparte de esa variable, ¿por dónde pasa la competitividad de la industria frigorífica argentina? Pasa por los costos internos. Ujú. Pasa porque, porque cuando medimos el tipo de valor del dólar, lo tenemos que referenciar no solo al valor del novillo, Sí. sino que lo tenemos que referenciar a todo el resto de los costos. Claro. El costo en salarios es casi el 25% más caro que en otros países. Ujú. El costo de, sobre todo ahora que se ha modificado, el costo de energía se ha multiplicado de manera muy significativa para la industria. La industria nunca tuvo los valores subsidiados que tenía el consumidor de la capital federal. Claro. Pero de todas maneras se le duplicó ese valor no subsidiado, entonces el costo de la energía es muy alto. El costo del transporte es altísimo. A ver, fíjate, exportar un camión con 20 toneladas de carne a Chile sale más caro que mandar un container de 20 toneladas a China. Sí. Estamos hablando de 3.000 kilómetros, 2.500 kilómetros. Sí, 2.000 kilómetros, toda la furia. Bueno, Contra las antípodas. 12.000. Claro, Claro. Hay que ir acá abajo, al Claro, otro lado del claro. mundo. Esto es lo que nos. Y además, la serie de costos ocultos que tiene toda la cadena de comercialización a través de impuestos internos. Hay provincias donde cobran tasas de abasto, tasas de ingreso. Todos los municipios tienen tasas de abasto. Es decir, Claro. que es inconstitucional, porque esa es una aduana interna. Sí. Y bueno, hemos dejado que cada uno hiciera lo que quisiera durante el tiempo que quiso, y entonces hoy hay provincias que tienen tasas confiscatorias prácticamente. No. Realmente es eso, Bueno, más ingresos brutos, más sí, ingreso bruto, que es es el impuesto más regresivo, más el IVA. más el IVA. Que también- 10,5 es en la 10,5 es en la carne en el mercado interno. En realidad, más todos los gastos de ocultos para el común de la Ahora- gente, que tienen que ver con los gastos sanitarios, por ejemplo. Ahora, ponele, te llama el presidente Macri, te dice: Miguel, acabo de escuchar la entrevista al agroempresario, estoy preocupado por lo que decís, proponeme 3 medidas que necesiten para ser más competitivos en el exterior, que no sea mover el tipo de cambio. Que no sea mover el tipo de cambio. La primera medida, y la más rápida y la que va a tener efectos más positivos y más rápidos, es el reintegro a las exportaciones. Hay que volver al reintegro a las exportaciones, que es una manera de modificar el tipo de cambio Claro. sin que esa modificación del tipo de cambio genere inflación en el mercado interno. ¿Ese 7-8% es lo que realmente necesitaría la industria o es lo que pensás que se puede llegar a conseguir? No, eso creo que es un número acorde. Si a eso le agregamos libre disponibilidad para algunos de los impuestos distorsivos, que para colmo van en contra del blanqueo de la cadena. Cuando digo el impuesto al cheque, 1,2%, 1,2% sí. por cada peso, lo único que hacen es incentivar la no bancarización de las operaciones. Claro. Entonces, si eso pudiera ser de libre disponibilidad, sin ninguna duda, tendríamos una conversión de tipo de cambio mucho mejor. Y una tercera... Una tercera es achicar los costos laborales. Ajá. De cada 100 pesos que se lleva un trabajador, Sí. hay que al empresario, el empresario deposita 170. Peso más, peso menos. Pero eso, digamos, 60 son para seguridad social, ¿no? Decir, eso...
O sea, achicarle ahí, porque le vas a achicar al trabajador, le vas a achicar el salario. No, digo. no le voy a achicar el salario, al contrario, se lo voy a agrandar, porque cuando yo deposito 70 estoy depositando lo que le corresponde a la empresa y lo que le corresponde al trabajador. Claro. Así que al contrario, se lo voy a dar y eso va a generar, se lo voy a dar al trabajador y eso va a generar que ese trabajador consuma más. Ahora te comento una infidencia que me hicieron, que es un poco sacar los trapitos al sol tal vez, pero este aumento de las paritarias de 42% que cerró la industria frigorífica, tengo entendido que fue originado en una parte, en un gremio relativamente chiquito, ¿no? Que cerró ese 42% y que se lo extendió a todo el resto de los trabajadores, poniendo una situación prácticamente muy complicada a la industria al aceptar esa paritaria. ¿Cómo es la cuestión? La cuestión es que ese gremio que vos decís que es chiquito, que es un gremio que no tiene personería gremial, ha logrado que algunas empresas de las empresas exportadoras, obviamente bajo presión, bajo chantaje de huelga y demás hierbas, hayan terminado abonando eso. Y por supuesto el otro gremio, la Federación Gremial, salió a pedir lo mismo. Claro. Esto se ha dado de manera reciente, en los últimos meses, y la verdad no tiene ningún asidero, es producto del chantaje al cual han sido sometidas esas empresas, y las empresas en condiciones complejas, cuando digo complejas es a veces perdiendo 40, 50 centavos por kilo producido, otras veces empatando. Cerrar una fábrica implica un nivel de pérdida muy alto, y entonces, bueno, contra ese chantaje, un nivel de pérdida alto, cortarse sus cadenas de pago, fijarse todo el sistema financiero tal cual lo tengan, es decir, ponen en riesgo a las empresas. Claro. ¿Cuántos frigoríficos, digamos, hoy están cerrados o están digamos, con un nivel de actividad mínimo, con personal suspendido, personal que han echado? ¿Cómo es esa situación? En realidad, en la época de Moreno se cerraron 159 fábricas, se despidieron 19.650 trabajadores. Muchas de esas fábricas han sido abandonadas y están prácticamente para demolición o con altísimos costos para ser recuperadas. Es decir, habría que hacer inversiones de 40 a 50 millones de dólares. Otras fábricas están cerradas y se mantienen con mantenimiento, tienen personal de vigilancia y un mantenimiento cotidiano. Las empresas o los frigoríficos de las empresas brasileñas, por ejemplo, o de alguna otra empresa nacional que tiene la fábrica, es decir, ha concentrado su faena en una sola fábrica para bajar costos, ha despedido a la gente, por supuesto. Pero no obstante esto, la capacidad instalada de la Argentina hoy difiere en función de quién haga los números, pero está entre 17 y 22 millones de cabezas, con una faena de este año de 11 millones de cabezas. Es decir, recuperar las fábricas que haya que invertirles mucho dinero parece... O sea, inversión para ese dos frigoríficos no va a venir desde el punto de vista productivo. No hace falta que venga tampoco. No tiene sentido. No hace falta que venga. Hay capacidad instalada ociosa. De recuperarse las exportaciones, sin ninguna duda va a ser un elemento de creación de empleo muy fuerte. Esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. La exportación es mano de obra intensiva, toda la despostada. Por más que haya habido muchas maquinarias, la despostada tiene que ser manual. Ahora te hago el comentario que escuché de uno de los principales analistas del sector ganadero, que es el siguiente, que en términos generales, con la baja de la oferta de la hacienda, en términos internacionales, el consumidor argentino está pagando muy bien en dólares la carne. Y que muchos frigoríficos que antes exportaban dijeron, atención, el argentino está pagando, no sé, promedio $8,50 el kilo, es más negocio vender a los argentinos que exportar, y se han volcado al mercado interno. ¿Eso es así? ¿Qué grado de magnitud tiene eso? En realidad eso es así. Hay muchos exportadores que no exportan la rueda porque sacan mejor precio en el mercado interno que
en el exterior. Claro. Cuando nosotros hablamos de la rueda nos referimos a lo que sería nalga, bola de lomo, cuadrada, Claro. nos referimos a ese pedazo de... Claro, o sea, pagamos mejor, un porteño paga más en dólares que un moscovita, por ejemplo. Sí, que un moscovita seguro paga más que... No, pero paga más que un europeo. Claro. Ni siquiera entra en la cuota Hilton. Claro. Es decir, la cuota Hilton para poder exportar está el atraso cambiario y la falta de competitividad que solo se exporta a los 3 cortes más caros, bife, cuadril y lomo. Claro. Ahora, para ir cerrando, pues la verdad me quedaría hablando muchísimo tiempo más, Miguel, con vos es interesantísimo el análisis de la cadena de la carne vacuna, ¿no? O sea, resumiendo, los argentinos estamos pagando muy bien por los cortes Hilton, de carne, quiero decir. El precio del novillo viene un poco cayendo, ¿no? Aunque se puede estabilizar. En la faena va a haber más oferta en los próximos meses porque va a salir todo lo que estuvo retenido y va a haber más terneros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la necesidad, porque se habla siempre, de exportación para 2017 para mantener un equilibrio y que esto no se desbande? Antes de contestarte esta pregunta quería agregar un elemento que vos me preguntaste qué haría con, si el presidente me pregunta, Sí, sí. Tiene que resolver el problema de cartelización que hay en los subproductos. Cartelización de los Cartelización en los subproductos. El Cuero, cuero, sobre todo el cuero, que a pesar de que en un principio cuando sacaron las retenciones a las exportaciones había quedado afuera, rápidamente 2 días después consiguieron que les repusieran un 10% de retención y entonces... El cuero sin tratar. Al cuero crudo, exactamente. Tal es así que la provincia de Buenos Aires, a través del ministro Sarkis, está llevando la inquietud para que por lo menos le permitan exportar sin aranceles el 30% de los cueros que produce la Argentina, para que tengamos un valor de referencia. Hoy están pagando por el cuero menos que en julio-agosto del año pasado. En pesos. En pesos. Julio-agosto del año pasado, cuando el dólar valía 9 pesos, hoy vale 16 y el cuero se exporta prácticamente todo. Entonces, esto hace al valor del mercado interno y hacia la competitividad hacia afuera. Claro. Lo mismo ocurre con menudencias, lo mismo ocurre con la grasa y el cebo. Son Claro. 3 elementos que deben permitirnos que podamos comercializar de manera tal de salir de una cartelización que ya no se soporta más, que con la vieja excusa de que es para no afectar la industria El agregado de valor de la Argentina es absolutamente falso, porque si vas a comprar una campera, el 70% de esas camperas están hechos con cuero argentino procesado en Italia o en China. Entonces, no es cierto. Cuando quieres un producto de calidad, hay que traerlo procesado, terminado de procesar en Italia. Nunca la industria curtidora argentina se dedicó, lo único que hace es contaminar en la Argentina y agregarle valor afuera, en lugar de traer la maquinaria necesaria para hacer un buen cuero y exportar valor agregado en serio. Claro. Realmente es indignante. Yo, como si fuera titular de alguna de esas empresas, no saldría a la calle o diría que me dedico a otra cosa. Bueno, a los muchachos del gremio los veo cada 2 por 3 ahí en el microcentro haciendo algún lío, pues las cosas no deben andar muy bien tampoco para ellos. Del gremio Lo del cuero. curtidor, y sí, claro. Bueno, y dale, dicho lo cual, el tema de exportación, ¿qué es lo que hace falta que ocurra en 2017 para que esto mantenga el equilibrio? En 2017 las exportaciones tienen que aumentar de manera muy significativa para seguir manteniendo el fortísimo ímpetu que tiene la producción, que se ha convertido ya, diríamos, o va a ser una avalancha de producción. Sobre todo hemos tenido un buen año, excepto los últimos 30 días con un poquito de seca. Para la ganadería ha sido un buen año y me parece que hay que trabajar sobre
el reintegro a las En exportaciones. el caso de carne de vacuna, si este año exportamos, no sé, 200, no sé cuántas. 230 terminaremos ¿A dónde exportando. habría, hasta qué nivel habría que ir? Habría Sí. que duplicarlas por lo menos. Bueno, esperemos que eso ocurra. Miguel Schiariti, presidente de SICRA, director ejecutivo de CADIF, 2 cámaras de la industria frigorífica. Te agradecemos muchísimo este buen rato que pasamos acá conversando sobre este eslabón de la cadena y esperemos que en 2017 efectivamente se cumpla este pronóstico, ¿no?, de duplicadas exportaciones. Yo creo que sí, va a producirse, sobre todo porque, cosa inédita, en los casi 30 años que llevo haciendo política gremial empresaria en el sector, es la primera vez que un presidente se preocupa por el sector realmente. Está muy preocupado por la invasión en carnes, cosa que es muy posible que empiece a solucionarse a partir de la firma del acuerdo que se está firmando hoy entre la AFIP y Agroindustria, y un nuevo sistema que a mi juicio es único en la historia de la ganadería argentina, donde va a haber un control mucho más férreo de la evasión impositiva y de las distorsiones que se generan en la cadena. Esperemos que así ocurra. Miguel Schiariti, muchas gracias por estar acá. No, ha sido un gustazo.